Hola, hola. Hola, pues bienvenidos de nuevo. Aquí estamos otra vez en eh, este podcast de literatura de ciencia ficción y fantasía llamado Estrellas y Dragones. Hacía rato no nos reuníamos por motivos de trabajo, pero aquí estamos de nuevo con la idea de compartir a ustedes las lecturas que hemos estado haciendo. Me acompaña Asriel del blog Lost in a Million Pages y yo soy Dredd del blog de loqueleemos.com. Entonces, pues, bienvenidos de nuevo. Carlos, Asriel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues extrañando hacer esto, la verdad, nomás que pues por cuestiones, de otros compromisos, ¿verdad? Profesionales, pues no habíamos podido, volver a estar con ustedes para compartir. Que de hecho, pues, traíamos como el ímpetu de estar leyendo lo de Warhammer, pero decidimos que por cuestiones de tiempo, sobre todo con el que sigue de Gotrek y Félix, nos iba a tomar mucho tiempo y no queríamos como dejar tanto espacio, ¿no? Entre las dos, entre el podcast anterior al siguiente, entonces decidimos leer algo nuevo. Sí, es que es importante el intermedio. Bueno, primero porque usualmente los libros de fantasía y de fantasía épica, que es una de las cosas que más disfrutamos leer, suelen ser extremadamente largos. O sea, los libros de Gotrek y Félix, los dos que hemos leído, superan las 1100 páginas, por Así es. ejemplo. Y entonces esto, por más que leas diariamente 1 hora o 2 horas, pues te lleva bastante tiempo y Ujú. eventualmente pues no podemos dedicarle tanto tiempo a la lectura. Entonces, una de las Quisiéramos, propuestas, ¿verdad? si, Pero no. si quisiéramos, pero es imposible muchas veces. Sí. Pero una de las propuestas que hicimos fue intercalar las lecturas de los libros de fantasía épica que tienen esta extensión tan larga con elementos intermedios que pueden ser, por ejemplo, del género de la ciencia ficción o de las novelas gráficas y Gráficas. los Ujú. cómics, que es otro de los géneros pues que nos interesa compartir con ustedes, dado que tenemos también ese gusto de lectura en común. De hecho, para el día de hoy decidimos leer, esto es bien particular, porque este autor es como un representante de los dos géneros literarios, Así es. ¿no? Eh, Estamos hablando de George R. R. Martin, mejor conocido como el gordito que nunca termina sus novelas. Pues digo, ahí nos tiene todavía el vilo con Game of Thrones, ¿verdad? Él es conocido justamente por esta saga épica maravillosa de fantasía que es Game of Thrones, que se hizo muy famosa por la serie de televisión, pero que sigue inconclusa hasta ahora y ahí lo estamos Esperando. mal queriendo por no terminar nunca, ¿no? Sí, que le faltan un par de libros para acabar con esa saga. Y pero se me hace que escogimos a George Martin por una particularidad, ¿no? O sea, como dices, Dredd, él trabaja en los dos medios, pero creo que mucha de su obra, más vieja, o de su obra más, con la que empezó él siendo escritor, no es tan conocida porque como que Game of Thrones ha absorbido todo La la atención, ¿no? atención de él, ¿no? Pero en particular que escogimos, pues ya tiene bastantes años que se publicó y es alguno de sus primeros trabajos, o sea, creo que publicado es uno de sus primeros trabajos. Estamos hablando que esta salió en 1980. Ok. Este pequeño cuento que leímos, originalmente salió en una revista y luego fue extendido para poder ser publicado, ¿no? Que de hecho si lo ves, aquí tienes tú La portada. la portada y tenemos aquí el libro con nosotros. Es un libro pues sumamente corto, pero pues está bellamente ilustrado por David Palumbo, ¿no? Entonces es como, ah, que mal no recuerdo, se hizo esta extensión porque la cuestión de los formatos que manejaban en ese entonces las compañías para publicar Las editoriales, sí. era muy corto y pues le pidieron que creo que eran 21,000 palabras, algo así, a 30,000 palabras. Creo que De algo hecho, así. eso que mencionas es muy interesante porque realmente en el mundo editorial, bueno, excepto en el comercial, pero en el Ujú. mundo editorial que se preocupa por la calidad de lo editorial y no por la cantidad de Ya, ujú. ventas, no hay un límite claro entre el cuento largo y la novela corta.
Exacto. O sea, como que esto puede entenderse como un cuento largo o como una novela corta y da igual, ¿no? Pero en el mundo editorial ese límite, en el mundo editorial serio ese límite no es del todo establecido. Tal Exacto. vez en el editorial comercial sí, ¿no? Te dicen tantas páginas o tantas palabras es cuento y tantas otras es novela, pero creo que el trabajo al final de los escritores es Ujú. contar la historia sin Exacto. importar la extensión. Entonces, no sé. Y ahí está, esto que dices es muy particular porque es si es un cuento corto, o si es una novela corta, ¿no? Entonces, este libro en particular estuvo nominado a mejor novela, que ahí hay una diferenciación, ¿no? Ok, ok. En inglés es una palabra que se escribe como si fuera novela con doble L ya. Entonces quiere decir que es como, digamos, una novela corta, Ok. ¿sí? Y ellos, para diferenciarlo, que por ejemplo algo que hace mucho Tech Chiang, que son cuentos Son cortos. cuentos. Entonces, cuando hay una nominación en estos rubros, es short story, que sería cuento corto, Ujú. y novela, que estaría siendo El cuento largo. el cuento largo, ¿no? O una novela corta, como tú lo Ok. decías, que de hecho lo ganó en 1981 por la revista, que es una revista muy famosa de ciencia ficción que se llama Locus, ganó como mejor novela este libro en particular y estuvo nominado al premio más importante de ciencia ficción y fantasía, que es el Hugo, El Lugo. como Ujú. mejor novela, que no lo ganó. No sabía que había estado nominado, Sí, fíjate, no qué lo buen ganó. dato. No lo ganó, pero sí ganó en la Locus, que tiene mucho prestigio también. Obviamente que el premio que más peso tiene, digamos, en la ciencia ficción y en la fantasía, pues sería el Hugo, ¿no? O sea, es como el premio más importante que hay. Es como el Nobel de un género literario no querido por la academia, que es la ciencia ficción y la fantasía. Se podría decir, ¿verdad? De esa manera. Yo vivo de pelea con la academia por eso, porque no consideran la fantasía y la ciencia ficción dentro de digamos, dentro de este, el abanico de oportunidades o de opciones a ser meritorias de un Nobel literario, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Eso siempre será una discusión, ¿eh? Quiero volver con algo al principio, ¿no? Estamos hablando entonces de George R. R. Martin, escritor conocido por sus obras de fantasía, pero que también ha escrito varias Ujú. obras sustanciales de ciencia ficción. El ejemplo que traemos hoy es justamente este, Night Flyers, traducido como Viajeros de la Noche. O nómadas nocturnos Bueno, al también. menos, o Nómadas Nocturnos también, depende un poco de la editorial. En este caso, por ejemplo, en el libro que tenemos en nuestras manos, que es de edición pues, mexicana, está traducido como Viajeros de la Noche. Y bueno, creo que lo primero que hay que decir es que este libro combina dos cosas que creo que hacen de esta obra algo muy interesante. Las personas que no han leído ciencia ficción, este, pueden encontrar en este libro algo muy atractivo, porque aparte de hablarte de ciencia ficción, Ujú. de mundos del futuro, Ajá. de viajes espaciales, también te habla de terror. De Entonces, terror. estamos básicamente frente a un libro de terror espacial, ¿no? De miedo espacial y es muy particular. Yo no me esperaba una lectura como estas. Después de conocer a Game of Thrones, donde mata a todos tus personajes preferidos y demás, uno no sabe qué esperarse de un libro como estos, ¿verdad? Pero si te fijas, o sea, no sé, sin entrar mucho en No, no te spoiler, aleja de... no se aleja mucho, ¿eh? O sea, como que estamos viendo ya la premisa de esta cuestión de no... Mucha gente le molesta esta parte de George Martin. Otra cosa, digo, también que se tarda mucho, ¿verdad? Que a mí en lo personal no, porque la verdad, todo lo que me ha tocado leer es de muy buena calidad, pero creo que no le tiene miedo a la cuestión de hacer cambios fuertes en las historias, ¿no? O sea, de hacer estos arcos argumentativos donde si el que es el principal tiene que morirse para seguir con la con historia, historia. no le importa, ¿eh? Y no lo hace, yo digo, igual la violencia que usa no es gratuita. O sea, no siento que haga las cosas por hacerlas o por generar un shock, sino como que tienen una lógica muy grande dentro de la historia. A mí este en particular, siento que estamos hablando de que fue escrito en los ochentas, y siento mucho la atmósfera que tenía como en las películas Aliens, ¿no? Hay algo que yo quiero comentar sobre eso. A ver. Este, porque cuando yo leí este libro, mm, yo sentí como una ambigüedad, o más bien como una relación muy particular de influencias en lo que escribe Martin aquí. Ujú.
Y la primera de ellas es que algunos de los pasajes me recordó mucho a Solaris Mm, de Stanislav de Lem, Stanislav. Ujú. que es una de las obras de ciencia ficción literaria más reconocidas y más emblemáticas de la historia de la literatura de la ciencia ficción. Eh, Cuando yo leí Solaris, que de hecho lo he leído unas 2 o 3 veces, la última vez lo leí el año pasado, me sentí muy reprimido. Es una obra difícil de leer, es muy densa. Ujú. Y la literatura de Martin es todo lo contrario. La literatura de Martin, como literatura, a mí me parece que es muy light. O sea, pasan un montón de cosas, de fantasía, en cortacabezas, hay violencia, lo que sea, pero es una literatura entretenida, fácil de leer. Al Sí. contrario de Solaris, Solaris es un libro denso, muy bueno, pero denso. Entonces, este libro, para mí, algunos aires de lo Ujú. que menciona tienen aires a Solaris, pero combinado con Alien, Ujú. que ahí coincido contigo. O sea, es como una combinación como de un contexto espacial, estelar, no sé qué, pero mete, sutilmente va introduciendo este tema de la angustia, del terror, de un ente desconocido, de que algo hay malo aquí, Sí, ¿no? que Entonces algo fue muy no, interesante que leer, algo ¿no? no suena, ¿no? O sea, que algo no suena ahí. ¿Sabes que me gusta algo porque no quiero hacer como muchos spoilers, Es porque, inevitable, pero porque es muy interesante el libro. La verdad, es una lectura como para un fin de semana, te lo avientas rápido, ¿no? Pero me gustó la cuestión de que te hace inmerso a creer la historia de que va a ser algo que van a ir a buscar. Que vamos a meter un poquito de contexto aquí. Que se supone que la expedición que está en esta nave en particular van a buscar una especie mítica que se llaman los Volcrin, que han existido que desde que hay como conciencia de la conciencia existencia del y espacio, ¿no? récord o sea, de hecho al principio del libro empieza de una manera muy particular, porque dice, de hecho, si me permites, lo leo poquito, que dice, mientras Jesús de Nazaret agonizaba en la cruz, los Volcrin pasaban a un año luz de su tormento rumbo al exterior. Mientras las guerras del fuego asolaban la tierra, los Volcrin navegaban cerca de viejo Poseidón, donde los mares que aún carecían de nombre estaban sin terminar. Cuando la propulsión estelar transformó las naciones federadas de la Tierra en el Imperio Federal, los Volcrin se encontraban ya en los límites del espacio angrano. Los angranos ni se enteraron, al igual que nosotros, eran hijos de mundos pequeños y luminosos que orbitaban alrededor de soles dispersos, con poco conocimiento y menos interés en lo que se moviese por el espacio incalculable que los separaba. O sea, empieza a hablar de algo de que vienen viajando a través del tiempo y pasan a través de diferentes civilizaciones que ni cuenta se dan, ¿no? Nosotros humanos nos damos cuenta de ellos y como lo ponen un poquito en el texto de esta raza mítica que anda viajando por el espacio, ¿no? De hecho, lo que se conoce, que esto es muy interesante, porque es el leitmotiv de la historia, pero no es el centro de la historia. O sea, No. es como el argumento del por qué sucede Night Flyers, ¿no? Es una expedición Ujú. de un grupo de personas en una nave espacial que quieren contactar con los Volcrin. Lo que se sabe de los Volcrin es justamente lo que acaba de leer Ariel. Lo que se sabe de los Volcrin es que muy seguramente están viajando por el universo desde el Big Bang. O sea, parece que hay una relación directa con entender que estos tal vez son los primeros seres que existen. Y Ujú. entonces desde la explosión del Big Bang van huyendo del centro del universo. O sea, como que hay esta idea de que están huyendo del centro del universo hacia el exterior del mismo. Entonces hay una cosa que me parece muy interesante aquí, que no se desarrolla mucho, pero que es parte esencial de una obra de ciencia ficción, mmm, que por ejemplo otros autores contemporáneos como el propio Liu Cixin Ujú. eh, tienen en la cabeza, ¿no? Que es lo siguiente, o sea, y el propio Ted Chiang también, ¿no? Eh, Esta visión inconmensurable de la existencia. O sea, los autores de ciencia ficción nos pueden dar a entender el mundo hoy. O sea, por ejemplo, Ray Bradbury y los escritores de ciencia ficción del siglo XX, Ujú. de la primera mitad del siglo XX,
entendieron el mundo o pintaron el mundo que hoy tenemos, ¿no? Sí. Los teléfonos celulares, las pantallas planas, la idea de los viajes espaciales, no sé qué. Pero los autores que tenemos hoy de ciencia ficción nos están hablando de un mundo que va a suceder dentro de 40.000 años, Ajá. ¿no? Entonces, esta visión como inconmensurable del universo, entendiéndolo como espacio y como tiempo, es muy impactante. Lo más impactante de este libro para mí justamente es que en 140 páginas, que es muy corto, Súper corto. nos da una idea muy general del principio del universo y de un final que no conocemos Hacemos. muchos años adelante, ¿no? Sí, y una cosa particular que yo no sabía, por ejemplo, de esto, hay otros libros, otras publicaciones, que de hecho esta edición es de Plaza Hannes, y han estado sacando como que el trabajo anterior de Martin, ¿no? Sobre todo el enfocado en historias cortas y en ciencia ficción. Pero, según entiendo, y que ya después lo podremos explorar, es que no, esta historia no es la única que sucede en un universo compartido Ok. de ciencia ficción. Y porque aquí hacen referencia en algunas cosas de las que estuve investigando, donde en otras historias se hace, por ejemplo, referencia de uno de los personajes que sale aquí, que es una persona que está como modificada genéticamente, no sé si sepas quién te digo, este, Melandra se llama. Eh, Ella viene de un planeta que se llama Avalon. Y en otras historias de Martin, que ha hecho de ciencia ficción, en esta época más o menos, sale la mención del planeta, ¿no? Entonces, no hay una conexión directa de la historia, pero sí hay una referencia de como que esto está pasando en un Pero espacio esto es particular, bien ¿no? interesante porque eso es un referente a generar universos literarios, ¿no? Un poco como hace Brandon Sanderson, por ejemplo, con el Exacto, Cosmere, con el ¿no? O Cosmere. sea, que plantean, a pesar de que todas sus historias son en distintos tiempos o en distintos planetas, pareciera que todo está reunido dentro de un mismo universo, al menos dentro de un mismo universo literario. Eso es muy interesante como argumento narrativo al final, ¿no? Sí, y te decía, volviendo a la cuestión de cómo empieza, ya, por eso la mención de los Volkrin ahorita, ¿no? O sea, yo siento que maneja muy bien esa parte, Martin, de decir, te voy a meter a la historia donde piensas que es este viaje interestelar para ir a buscar a esta raza. Y la Pero historia se trata de otra el cosa. contexto está acá, o sea, te está Ujú, haciendo, es ujú. como, es como un mago que te está haciendo Sí, el truco y sí. te está moviendo la mano del otro lado para que te distraigas, ¿no? Porque en realidad, cuando haces la inmersión, a mí me pasó algo. O sea, tú sabes y todo lo que hemos visto de la cuestión de ciencia ficción, siempre hablan de esta cuestión de tú estar aislado y de estar viajando a través y que se vuelve este tedio, ¿no? Y empiezas a tener ciertas alucinaciones, empiezas a ver ciertas cosas. Y aquí en esta historia, creo que te meten esa idea de que a lo mejor ya es el estrés de los viajeros, ¿no? Que empiezan a tener ciertas sensaciones, esto sumado al personaje que es el navegante, ¿no? Ujú. Que es Roy Detris. Y que no lo pueden ver por algunas cuestiones que ese twist, que no lo voy a decir qué es, pero ese twist de ese personaje es tan impactante y te pasa así, ¿no? En la historia, te pasa súper rápido. Pero creo que para mí ese gancho que hace Martin al principio de meterte a decir, esto es una historia de estos viajeros que van a buscar esta raza alienígena y tú dices, ah, ok, eso es lo que voy a ver. Y Van en una en nave una nave, que no sí. es de ellos, es una nave entre comillas rentada, una nave con la capacidad Ujú. de tener viajes interestelares, que la maneja este personaje que acabas de mencionar, él Sí, es el dueño de la nave, él está en una cabina cerrada, cerrada. los demás no pueden tener contacto con él, se comunican por medio de intercomunicadores y hologramas, eh, entonces hay como esta idea de la presencia de otro, pero de que no sabemos quién es el otro, y esto empieza a generar como un nicho de, no de terror, pero sí de incógnita inicialmente sobre, bueno, en manos de quién estamos, ¿verdad? Porque tenemos esta misión y dependemos de este otro güey que ni conocemos y a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se empieza a generar como toda esta idea de enigma y de suspenso al respecto de lo que puede suceder. Y en efecto, esos temores de lo que puede suceder empiezan a suceder. No es menester pues nuestro hacer spoilers, pero como dice la primera y más importante ley de Murphy, cuando todo está mal tiende a empeorar.
¿no? Así Ese es. es, ese es Y fundamental. sabes que manejan una cuestión que se ha visto y que se ha hablado de las máquinas, ¿no? Y de la inteligencia artificial. De esta cuestión del fantasma en la máquina, ¿no? Que de repente la máquina empieza a hacer cuestiones autómatas, ¿no? O sea, digo autónomas, perdón, que la máquina, o sea, esto es la nave que está automatizada porque la maneja una sola persona, empieza a ver estas cuestiones de qué está pasando, ¿no? O sea, es como este espectro dentro de la máquina, ¿no? Eso que estás diciendo a mí me parece súper importante porque creo que tiene unas implicaciones con la actualidad muy Muy particulares. fuertes, ¿no? Hemos estado hablando, digamos, en la ciencia actual hay unos temas muy particulares que tienen que ver con la inteligencia artificial y sobre todo con el transhumanismo, ¿no? Que es esta idea de el mejoramiento de nuestra especie por medio de la tecnología, Ujú. ¿no? La computación ha avanzado tanto que ahora, o sea, por ejemplo, la existencia del chat GTP es una cosa que no concebíamos hace 20 años y ahora Deja tú hace existe una 5, ¿no? cosa que resuelve el 80% de las inquietudes, de los trabajos que tengas que hacer, de las tareas, de los problemas matemáticos, incluso de las reflexiones estéticas, porque te puede hacer cuadros, obras de arte, no sé, hay todo un tema. Ujú. Entonces, en esta obra justamente se habla eh, de una inteligencia artificial que es como que la que controla la nave, eh, pero esta inteligencia artificial no vista como un elemento tecnológico, sino vista como un elemento fantasmagórico, Ujú. ¿no? Eso me parece muy interesante, o sea, como que en dónde se pervierte lo tecnológico para convertirse en algo malévolo o diabólico. ¿Qué tan inteligente es la inteligencia artificial para entender que tal vez lo ideal o lo que haya que hacer o la respuesta ideal sea la necesidad de la no existencia, por ejemplo? No sé, hay un montón de cosas que hemos visto en la ciencia ficción, ha sido un tema sustancial, desde Terminator, ¿no? O sea, Sí, si sí, así sí. lo queremos, hasta cualquier otra película hemos visto esta idea de la ciencia, de la inteligencia artificial tomando conciencia de sí misma y entendiendo que su principal rival es quien la creó. Exacto. Pero, por ejemplo, aquí lo que me fascina es la ambigüedad de no saber y por eso ahí es donde entra el elemento o sea, está el elemento de ciencia ficción, El de suspenso, el de el terror. de terror, pero entra el elemento del terror donde tú te cuestionas y les estamos diciendo que es un libro de 140 páginas, ¿eh? O sea, nomás para que vean la envergadura de la historia. Pero te hace pensar, ¿es una cuestión tecnológica que está haciendo esto o es en realidad un espectro que está manejando esto? O sea, y ahí te hace tener esa ambigüedad de decir, esto es algo que está generado por una inteligencia artificial dentro de un ordenador o es en realidad un espectro de alguna ente, ¿no? Malévola, que de hecho se me hace que hay algunos toques también interesantes porque acuérdate que traen estas personas que son psíquicos, ¿no? Que pueden hacer esta cuestión de la comunicación a través de los pensamientos Fíjate que y sí, eso está interesante porque también le da esta cuestión de que en sí la existencia de esos personajes te hace cuestionar ¿esto es ciencia ficción o esto es horror? ¿Esto es un espectro o no, esto es una pero, máquina? exacto, fíjate que esto que acabas de mencionar me parece súper interesante porque como que no hay un límite definido entre lo que es Ujú. tecnología y lo que es metafísico. Exacto. O sea, habla de estas Eso me personas fascina, ¿no? con poderes psíquicos, por ejemplo, que eso, la metafísica siempre lo ha pensado, siempre lo ha concebido, ¿no? Desde los mediums hasta quién sabe qué otras cosas, Ujú. ¿no? Y en cambio la tecnología se ha encargado siempre de decir esto es Basado en inexistente, ¿no? evidencia, ¿no? O sea, Porque no hay evidencia. Entonces, ujú. en el libro desarrolla las dos corrientes como una misma. Y eso me parece muy interesante, hay como una hibridez, una hibridación Ujú. entre lo tecnológico y lo mítico, lo Ujú. místico tal vez. Y eso es muy, desde mi perspectiva es muy creativo, porque siempre ha sido como muy tajante la diferencia entre una y otra cosa, Ujú. ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántos libros de ciencia ficción o cuántas historias de ciencia ficción nos han dicho y nos han planteado siempre que si llegáramos a conocer eh, vida de otra especie fuera de este planeta, muy seguramente sus medios de comunicación van a ser todos menos el oral o el escrito.
¿no? Sí. Por ejemplo, desde Marcianos al Ataque, para seguir haciendo Ah, referencia a las películas, ¿no? Con sus cabezotas verdes grandísimas, hay una idea de que se comunican telepáticamente, mente. ¿no? Entonces, esto es bien particular. Y este libro, sin hacer mucho énfasis en ello, deja como muy marcado de que hay una hibridación entre tecnología y metafísica, ¿no? No sé, creo que es Y, un tema muy y particular está también. interesante porque volvemos al tiempo donde fue escrito, ¿no? Está hablando de temas que son muy, muy actuales, o sea, como lo de la inteligencia artificial y todo eso. Y también existen estas figuras como los xenobiólogos, los xenolingüistas, que obviamente eso que acabas tú de decir es como un entendimiento de la ciencia ficción, donde si yo necesito aproximarme a otra especie, que es una especie que tiene conciencia de sí misma, y cómo me voy a comunicar con ella, cómo la voy a entender desde su punto de vista biológico. Entonces necesito que estas personas tengan cierta formación para poder hacer digamos, ese puente, ¿no? Entre las dos especies. Hay una cosa fundamental de eso que estamos comentando. Hay otros autores, no recuerdo en estos momentos quién de los dos, si Liu Cixin o Ted Chiang, hablan en uno de sus libros de la importancia de la xenoarqueología para el futuro de la humanidad. ¿Y a qué se referían con esto? Porque así, no me acuerdo en qué libro lo leí de ellos, pero lo decía casi que textualmente. Decían, Ujú. la especie humana dependerá de esta nueva profesión, porque la xenoarqueología va a ser lo que nos va a permitir conocer la raíz y el origen de las otras especies que nos acompañan en el universo y de la cual desconocemos. O sea, como esta idea y esta necesidad de entender que en el estado actual en el que somos seres humanos, no tendríamos la capacidad de comunicarnos No. con otra civilización, con otra especie fuera de inteligencia fuera de este mundo. Entonces, que sería necesario pensarnos como especie, Ujú. los humanos, para poder, digamos, ahondar nuestro conocimiento de otras antes. Entonces, se generarían nuevas profesiones, ¿no? Ajá. El xenobiólogo, el xenolingüista, el xenoarqueólogo. Que Ted Chiang lo saca, por ejemplo, en la de The Arrival, ¿no? Que ella es Así una es, lingüista así y es. luego, para poderse comunicar con estos seres que llegan de otro planeta o de otro lado del universo y cómo tienen que generar este lenguaje para poderse explicar uno al otro, ¿no? O sea, para poder generar ese puente. Pero te digo, aquí en esta cuestión, que algo que se me hace bien interesante, porque ves que yo te comentaba antes de que cuando estuvimos durante la lectura, que se me afiguraba que es como ven algunas de estas, digamos, culturas fundacionales, sobre todo en Aridoamérica y en Mesoamérica, donde pasan a ser mito, ¿no? O sea, pasan a ser casi estos superhombres que vinieron y hicieron, establecieron diferentes asentamientos, sobre todo en la gente que tiene a los nativos de esa zona de Mesoamérica y de Aridoamérica. Entonces, Martin ha vivido en esta zona, ¿no? En Aridoamérica, sobre todo, en la parte de Santa Fe, Nuevo México, que pues está al sur de los Estados Unidos, de Norteamérica. Y como que hay estos vestigios de estas culturas, digamos, fundacionales de la gente que es nativa, pero que no, ellos los conocen como algo externo, ¿no? O sea, no nomás pasa aquí en este espacio, sino también como que es un símil de lo que está pasando de lo que pasó en nuestro propio planeta. Y como no tenemos digamos, la historia anotada o la historia justa de estos pueblos que fueron nómadas al principio y fueron haciendo esto, a mí se me afigura y no sé si coincida el tiempo de que Martin ya se vino a vivir a esa zona, pero con una cultura que existió donde Ok. los pueblos no son de los nativos que hay ahorita, de las naciones que existen nativas de la zona, pero sí son reconocidas como el precedente de ellos, ¿no? Entonces, esto se me afiguró en esta necesidad de buscar a los Volcrim para ver si eran como nuestro origen, ¿no? O Ujú. sea, pero en realidad son esta cuestión hasta abstracta, ¿no? Para los personajes que van en la nave, que algo pasa muy similar con la historia que te digo que pasó en nuestro mismo planeta, ¿no? Ellos dicen, nosotros conocemos que hubo un pueblo que llegó aquí, hizo estos asentamientos, pero no son de nuestra nación, o sea, no son de lo que nosotros fundamos hace 800 años o 1000 años, muchas de las culturas nativas que existen,
pero sí las reconocen como un origen de cierta manera común, ¿no? Entonces aquí se me hace que Martin agarra esa idea y se la lleva al universo, ¿no? Entonces nosotros en nuestra búsqueda constante como seres humanos queremos saber si estos Volcrim que vienen, como tú decías, siempre viajando, alejándose de donde fue el punto de creación, sean parte de nuestro origen. Que no vamos a spoilear qué pasa con ellos, ¿verdad? Pero se me hace Y interesante mira, esa analogía. de hecho también creo que es muy interesante este planteamiento porque al fin de cuentas los tripulantes de la nave todos son de origen humano, Todos. pero ya no todos son terrícolas. O Exacto. sea, estamos hablando de un futuro alejado, ¿verdad? Un futuro muy distante a nuestro presente, Ujú. donde se supone que ya ha habido una carrera espacial, donde ha habido una exploración espacial, ha habido una colonización de planetas, o se han terraformado muchos planetas y entonces cada planeta tiene, pues, unos representantes de la especie humana Ujú. con algunas características, ¿no? Están estos telequinéticos, los telepatistas, la chica, la protagonista es Melanta. Melanta también tiene unas modificaciones genéticas porque sus padres son genetistas, entonces Sí, ella es una supermujer, ¿no? O sea, entonces son humanos, pero cada uno con características propias como de su nicho ecológico, ¿no? De su rincón ahora, ecológico. sin spoilear, ¿verdad? Ahora, el que es el navegador de la nave es este personaje que no vamos a decir qué es, pero ahí hay una nueva, digamos, una nueva humanidad en su existencia, ¿no? O sea, el que se podría considerar. Sí, Que está. que es muy interesante, o sea, por eso, sin spoilear, ¿no? Porque ya cuando sabes la historia de por qué no tiene contacto con los tripulantes, por qué él está en esta nave, por qué la maneja de esta manera, por qué se maneja a sí mismo de esta manera con ese aislamiento, entonces ahí eso era lo que tú decías, ¿no? Esta manera de ampliar lo que es la definición de un ser humano, aunque ya no seamos terrícolas. Entonces, él en qué entra, ¿no? O Es sea, que está el tema de la conciencia de por medio. entonces De es muy hecho, interesante eso. una de las apuestas de la ciencia ficción, diría yo que desde el mismo Isaac Asimov, en Yo Robot, por Ujú. ejemplo, es entender la pregunta filosófica de qué nos hace humanos, Exacto. ¿no? Y en Isaac Asimov, cuando el robot empieza a tener conciencia de qué lo hace a el robot, ¿no? Y qué lo diferencia con los humanos o qué lo asemeja a los humanos, ahí es donde empieza a generarse como esta dicotomía entre de la importancia de su existencia y de esta idea de no estar sometido a la raza humana, ¿no? Entonces es como decirle a la inteligencia artificial, inteligencia artificial, si eres consciente de ti misma, ya eres un ser, ¿no? Este es un tema, o sea, es una discusión incluso filosófica que la ciencia ficción nos acerca a esas preguntas, ¿no? Y Exacto. eso es muy, muy poderoso. Y lo hemos visto no solamente en la literatura, bueno, también en todo el cine de ciencia ficción. Por supuesto que casi todo el cine de ciencia ficción está basado en la literatura de ciencia ficción. Sí, mucho de él, sí. Pero estamos viendo siempre esta idea de la conciencia. Yo recuerdo, hay una película que no gustó mucho de la saga de Aliens, que fue Covenant, justamente, Ujú, pero en esta idea de Covenant está la idea de este androide ujú, eh, que básicamente está de parte de los aliens, no de la parte ujú, de quienes los crearon, que fueron los humanos, no, o sea, porque hay como una conciencia de que esta otra especie realmente puede ser la especie que ujú. gobierne el universo, ¿no? No sé, creo que hay una cantidad de temas por explorar muy interesantes y creo que George Martin lo hace de una forma muy breve, pero Pero muy efectiva. nos dejan la mente como estas Todas inquietudes, estas ¿no? preguntas. Sí, y por ejemplo, que es algo que ahorita tocábamos al principio, ¿no? Que es la cuestión de que es algo robótico, es algo de una computadora, es un espectro, es algo. También me recordó un poquito y esa conciencia que tú dices, que un poquito a lo que pasa con Odisea Espacial 2001, ¿no? O sea, Por de supuesto. Arthur C. Clarke. Porque al principio, cuando te avienta el tirabuzón, sientes que para allá va la historia, ¿no? O sea, para esta conciencia de proteger o de resguardar lo que es la nave de esta inteligencia artificial, donde si tú estás siendo un problema para mí o para la integridad de esta nave,
pues yo me voy a encargar de eso. Entonces te empiezas a ver qué es lo más siniestro, que de hecho ahí en la imagen estamos viendo a Melantha y a Roy, ¿no? O sea, son los dos personajes. Que ahí yo dejaría una pregunta abierta. Ella está modificada, ¿no? Es de un planeta que se llama Prometheus, como ya lo comentaste, sus padres eran genecistas y ella es una supermujer, ¿no? Y él, pues es el navegador de la nave. Yo siento que abren un diálogo muy interesante, porque sobre todo cómo se desarrolla la historia de ella tener esta cuestión de haber sido modificada y de cierta manera no haber sido un ser humano, digamos, de la línea genética, sin modificaciones. Eso la hace a ella más abierta a poder tener la empatía que tiene con este personaje. ¿Tú pensarías que eso le ayuda a ella? Porque ella está planteada desde otra sensibilidad, ¿no? De haber sido ya cambiada genéticamente. No sé, ¿tú qué Pero, pensaste de eso? pues yo no creo que solamente sea ella. Yo realmente creo que son todos. Porque, sí, Algunos no, pero... sí, sí, pero, o sea, ¿a qué me refiero? Aunque no lo demuestren, Ujú. como que todos tienen la conciencia de que hay otras formas de existir. Que sí, que eso lo abre, yo ¿Sí creo me ya, sí, entiendes? la cuestión de la exploración, la cuestión de ya ir pensando en una existencia diferente, creo que hace más amplia, ¿no? El aceptar la diferencia, Así ¿no? es, O así sea, es. eso es interesante. A eso me refiero, porque en muchas sagas y en muchas historias que hemos visto y leído de ciencia ficción, justamente siempre nos hablan como de un régimen que quiere unificarlo todo. Ujú, ¿Y quiénes son los rebeldes o quiénes son los extraños, los que son distintos, ¿no? exacto. Aquí no está esa dicotomía. La dicotomía esa dicotomía no existe. O sea, aquí se da por sentado. Se siente como que muy establecido Sí, ya el status quo, ¿no? que hay, todos somos diferentes. Entonces Ujú, está la modificada genéticamente, está el otro que es un genio y es telequinético y no, está este otro espectro, están los Volkrin que van viajando por un universo que no se sabe qué son y justamente queremos acercarnos a ver qué son ujú. y sin el spoiler justamente saber qué son es lo que al final era como la esencia de la De la historia, pero historia. Ujú. resulta ser irrelevante para la Irrelevante, historia, sí. ¿no? O sea, Es como el pie de nota, ¿no? De la sí, historia, al final exactamente. del día. Ujú. Entonces, en este libro realmente la idea del quiénes somos trasciende a la diferencia. O sea, soy, Ajá. es como lo esencial. No importa qué, pero ahí está, ahí estoy. ¿No? Esa es como Y una es, referencia muy y es particular. la búsqueda como del entendimiento del otro, ¿no? Del qué es el otro. Por eso los Volkrin es como podríamos dejarlos como una cuestión abstracta, pero la idea es entender el por qué o el qué son, ¿no? No desde un punto de vista como de laboratorio para hacerte, esculcarte y ver qué es lo que te hace ser, sino como para poder entender y verlo desde la existencia pura de ellos, ¿no? Porque no se ve como una necesidad de colonización ante el personaje, ¿no? O sea, o ante la especie, sino como el encontrar mi propio origen en el origen del otro, ¿no? Entonces se me hace eso muy interesante que lo maneje. Yo quiero que gastemos un par de minutos porque hemos ya hablado un montón y dijimos que esta obra era una obra de ciencia ficción y de terror, Ujú. pero hasta ahora parece un libro rosita, o sea, no hemos dicho por qué es de terror. Sin hacer spoilers, yo creo que es muy importante decir que hay escenas muy dramáticas en este libro, Ujú. muy violentas, o sea, de... Te, Martin no, no. te escupe sangre en la cara, Martin, con lo que narra, con lo que escribe. Ah, de hecho, hay un par de ilustraciones muy fuertes en el libro, muy violentas, que además le dan un poder narrativo muy fuerte a la historia. Eh, yo no sé qué tanto terror pueda producir o no este libro, pero a mí particularmente sí me mantuvo en una expectativa y en una incomodidad muy constante. Sí, a mí también. Como que me afectó la lectura en la medida en que no sabía qué me iba a encontrar en la siguiente hoja. Este personaje estaba agarrando un tenedor para comer y yo dije, algo le va a pasar. O sea, como que todo el tiempo estás a la expectativa de que algo malo va a suceder. Exacto. Entonces, eso creo que muy pocos autores lo logran
en tan pocas palabras. Martin genera una atmósfera y una escena que siempre te tiene a la expectativa. Y Sí, en este caso a la expectativa de que algo malo va a pasar. Entonces está uno como al vilo siempre de la angustia en la medida en que va leyendo el libro. Entonces, a mí la verdad me atrapó. No me parece la gran obra de ciencia ficción y no, no, pero es una obra muy entretenida, súper. se lee rapidísimo, te mantiene cautivo, te atrapa y siempre estás a la expectativa y con este temor de saber que va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, Ah, la verdad que a mí lo disfruté mucho, lo sí, yo disfruté también lo mucho. disfruté mucho y a mí me causó como la reacción, como tú dices, de que te salpique sangre, o sea, ese tipo de terror como muy en la cara, muy, muy Es fuerte, muy explícito. muy explícito, pero también me causó, y digo, bueno, sin spoilers, también pero me causó este terror de la incomodidad Sí. del origen, por ejemplo, del origen del personaje del navegante. Te causa terror más por la incomodidad de lo que Mm. tuvo que él pasa, ¿no? Todas sus tribulaciones y su mismo origen. Es como, yo esa parte se me hizo súper incómoda, pero te atrapa, ¿no? O sea, y que eso es muy bien que tú digas, me hace sentir incómodo lo que estoy leyendo, pero no dejes de leerlo porque necesitas saber qué es Sí, lo que viene más allá, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso fue como que mi favorito. De verdad que, bueno, vamos a terminar diciendo que dijimos que iba a ser corto y Corto ya y no, llevamos ya 40 nos... minutos. Este, es un libro muy fácil de conseguir, se lo recomendamos a todos, como pueden ver es un libro Muy cortito. corto, son que 150 y qué, a ver, ya les digo, son 156 páginas, incluidas las ilustraciones. Ilustraciones. Las ilustraciones son maravillosas, de muy buena calidad. De hecho, quisiera mostrar alguna de esas ilustraciones así como medio impactantes. Déjenme Esta. buscar una. Esa ilustración es buenísima. El artista que es David Palumbo lo pueden buscar en Instagram y ha trabajado en muchas cosas de ciencia ficción. O sea, no, este no es su primer como trabajo de ilustración. Muy bueno. La verdad, ha trabajado para varios, digamos, establecimientos de ciencia ficción como son Aliens y otros. O sea, ha hecho ilustraciones de eso. Pero la verdad, te genera todavía más atmósfera. Sus ilustraciones son buenísimas y son como muy al punto de donde necesitaba la ilustración el libro, ¿no? O sea, como todavía te genera más shock con esto. Entonces, yo a mí en lo personal, el libro me hizo, yo a Martin lo he leído, básicamente lo había leído, perdón, de Game of Thrones, pero ahora me abrió y más que hay tantas cosas que está reeditando Plaza Hannes a unos precios pero increíbles, o Es sea, muy económico, es un libro súper muy fácil de económico, conseguir. muy fácil de conseguir. A mí me llamó, sirve para que se nos quite el ansia de que ya saque el otro libro De Game of Thrones. Song of Fire and Ice, que es la serie, pero meterme más a sus otros cuentos de ciencia ficción, Hay ¿no? una cosa que quiero comentar al respecto de eso. Y creo que es también, bueno, hay a quien le gusta Martin y a quien no. Pero aquí hay una cosa que hay que valorar mucho de lo que escribe. Y es esta versatilidad. O Mm, sea, tanto para las historias de ciencia ficción como para las historias de fantasía, tenemos frente a nosotros un autor, primero, muy prolífico, ujú. pero segundo, que siempre genera expectativa. O sea, en su estructura narrativa, todo podemos decir de los libros de Martin menos que son aburridos. O sea, No, siempre genera una atmósfera, siempre genera una intriga, siempre genera un desconcierto, una incomodidad al lector. Es muy particular en su estilo esto y creo que es lo que lo hace tan llamativo y por eso pues da tanto gusto leerlo. sí, Este libro comparado con las 800 páginas de Canción de Hielo y Fuego, es una brisa, ¿no? Son 150 páginas, entonces es como muy fácil de ser leído también. así es. Y esto, los que somos aficionados a estos géneros también lo valoramos mucho porque eh, eventualmente los libros de fantasía y de ciencia ficción suelen ser unos tratados Muy, súper muy complejos, que complejos. pueden ser muy aburridos también. Si no te gusta el género, terminas dejándolo porque Ujú. se te hace muy denso. Y lo que hace Martin es justamente escribir de una forma ligera, o sea, que cualquier persona lo lea y se entretenga leyéndolo. Ah,
diferente a que te guste o no la historia, Sí, te claro. entretienes leyéndola, ¿no? Y el valor que le puedas generar, o sea, de, como tú decías, ¿no? Desde el punto de vista literario, pero por ejemplo, creo que ahí puede haber esta analogía con algunas películas que son divertidas y no esperas que sea la gran película, ¿no? O sea, que tenga este trasfondo tan grande. No diciendo que el libro no esté bien escrito ni nada, sino es un libro que el tratado que tiene es mantenerte bajo la atención y generar estos espacios donde te genera ese shock y te hace que mueva la historia y todo este rollo para divertirte. O sea, también hay mucha lectura que es así. Así es. Y creo que a veces no le dan no le dan ni el tiempo, ni le dan el mérito que tiene, ¿no? O sea, de no quiero ver una película, no quiero ver una serie, quiero leer un libro que a lo mejor me lo puedo, leer en 2 días, de un par de unas 2 o 3 sesiones, en el sillón, y te va a divertir muchísimo, ¿no? Bueno, y invitamos a su lectura, por supuesto, pero si no los convence, también nos enteramos de que hay una serie en televisión. No sé dónde está la serie, no me... Yo había leído que en Netflix y habían hecho también una película en los ochentas, Así, así pero la es. película, no sé, la verdad, creo que es como no fue muy exitosa, no creo que sea muy fácil de encontrarse. Pero bueno, el caso es que sí está como serie, no sé, no estoy seguro de dónde, luego les podemos reconfirmar dónde está. Ujú. Por ahí leí las críticas y no fueron muy buenas, pero el libro, por ejemplo, a mí me parece un libro Bueno, espléndido, así que se lo recomendamos. Vamos a despedir nuestro episodio de hoy recordándoles nuestras redes sociales. Ariel, sí que yo estoy en Lost in a Million Pages, así me encuentran en Instagram, igual en en WordPress. WordPress. Bueno, de hecho no tienen ni que ponerle WordPress porque si ustedes hacen en su navegador lostinamillionpages.com, ese es El dominio. el dominio de mi blog. Y pues sí, básicamente es en lo que estoy. ah, y pues compartiendo, ¿verdad? Con Dred aquí en este podcast. A mí me pueden conseguir, ya saben, en el blog de WordPress también, loqueleemos.com. También está mi otro podcast que lleva el mismo nombre, loqueleemos.com. Ahí hablamos de otra literatura distinta a la ciencia ficción y la fantasía. Y lo más importante, no se olviden pues de si les gusta este proyecto, si les gusta esta apuesta que tenemos de compartir con ustedes nuestras lecturas de ciencia ficción y de fantasía, no se olviden de seguirnos en el podcast Estrellas y Dragones. También tenemos canal de YouTube con el mismo nombre, Estrellas y Dragones. Nos pueden escribir, nos pueden comentar qué les gustaría que habláramos. En lo más breve posible ya tendremos nuestro tercer ómnibus de Gotrek y Félix para compartir con ustedes. Muy seguramente empezaremos hoy las lecturas de esas 1500 páginas del ómnibus 3. Y la primera novela gráfica que vamos a discutir aquí en el podcast, ¿no? Va a ser una novela gráfica mexicana. Ahí les adelantamos por si les va a interesar. Se consigue aquí en México. Y bueno, ahí les traeremos más noticias en un futuro muy cercano. Pues muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Les recomendamos, por favor, que compartan nuestros canales con gente que crean que ustedes que puede interesarles. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.